¿Crees que has tenido un día difícil? Intenta sobrevivir como un campesino medieval, sin descanso, sin comida y sin esperanza de cambio. Imagina despertar cada día con los huesos adoloridos, sabiendo que no trabajas para ti, sino para un señor que ni siquiera conoce tu nombre. Tu casa, una choza de barro, tu comida, pan duro, cerveza aguada y nada más. Y aún así, debes mantener a tu familia viva, en un mundo donde el más mínimo error puede costarte la vida. En este vídeo vas a descubrir cómo era realmente la vida del 85% de la población medieval, los campesinos. Te voy a mostrar cómo sobrevivían bajo el yugo del feudalismo, sin derechos, con hambre crónica, enfermedades constantes y jornadas de trabajo que empezaban antes del amanecer y terminaban bajo la luna. Y atención, en la mitad del vídeo te contaré el oscuro secreto detrás del derecho de pernada, una práctica tan brutal que fue silenciada durante siglos. Prepárate para conocer la historia de los verdaderos olvidados de la Edad Media. No los reyes, no los caballeros, sino los hombres y mujeres que, con sus manos sucias y espaldas rotas, sostuvieron todo un mundo que apenas los reconocía como humanos. En una fría mañana de otoño, el pequeño Tomás observa desde la colina cómo su padre se inclina ante el señor del castillo. No es un gesto de respeto voluntario, sino la escenificación de un ritual de poder que define sus existencias. Su padre, como todos los hombres de la aldea, debe jurar lealtad y obediencia a cambio de protección. El niño aún no comprende del todo este pacto desigual que llaman feudalismo, pero intuye que las murallas del castillo no se construyeron solo para mantener fuera a los enemigos, sino también para recordar a los campesinos quién manda. Este sistema que dominó Europa durante siglos no era simplemente un modo de organización política. Era un intrincado tejido de obligaciones, deberes y lealtades que determinaba cada aspecto de la vida cotidiana. La pirámide social medieval colocaba a los campesinos en su base más ancha, sosteniendo con su trabajo el peso de las demás clases. Arriba, un rey o emperador que muchos nunca verían en toda su vida. Bajo él, los grandes señores feudales, condes y duques que controlaban extensos territorios. Después, los caballeros y la pequeña nobleza local, encargados de administrar directamente las tierras y sus habitantes. Paralela a esta jerarquía laica, se erigía la poderosa estructura de la Iglesia, desde el Papa hasta el humilde párroco de aldea, y abajo, siempre abajo, los campesinos, divididos en categorías que marcaban pequeñas pero significativas diferencias en su sufrimiento. Siervos completamente atados a la tierra, villanos con algunas libertades limitadas, y un pequeño porcentaje de campesinos libres que, aunque pobres, podían decidir dónde vivir y trabajar. Este sistema no era idéntico en toda Europa. En las frías tierras del norte, en Escandinavia, los lazos feudales eran más débiles y muchos campesinos mantenían su condición de hombres libres. En Inglaterra, tras la conquista normanda, se impuso un feudalismo meticulosamente registrado en el Domesday Book, donde cada parcela y cada persona quedó catalogada como propiedad. En la península ibérica, la constante lucha contra los musulmanes creó zonas fronterizas donde algunos campesinos ganaron libertades a cambio de poblar tierras peligrosas. En el este europeo, especialmente en Polonia y Rusia, la servidumbre fue más dura y persistió por mucho más tiempo, prácticamente hasta la era moderna. Con el paso de los siglos, el sistema feudal fue evolucionando. En la Alta Edad Media, siglos V-X, tras la caída del Imperio Romano, el caos y la inseguridad empujaron a muchos pequeños propietarios a buscar la protección de señores poderosos, entregando sus tierras y libertad a cambio.
Era preferible ser siervo con el estómago medio lleno que hombre libre expuesto a bandidos y ejércitos invasores. Durante la plena Edad Media, siglos XI-XIII, el sistema se consolidó con leyes y costumbres que regulaban minuciosamente las obligaciones campesinas. Fue la época de los grandes desmontes forestales, cuando miles de hectáreas de bosques fueron convertidas en tierras de cultivo por manos campesinas, aumentando la producción y permitiendo un cierto crecimiento demográfico. Ya en la Baja Edad Media, siglos XIV-XV, tras el cataclismo de la peste negra, que mató a 1/3 de la población europea, la escasez de mano de obra permitió a muchos campesinos negociar mejores condiciones o escapar hacia ciudades en 1900. Crecimiento. Los documentos de la época hablan de los campesinos como laboratores, los que trabajan, en contraste con bellatores, los que luchan, y oratores, los que rezan. Esta división tripartita de la sociedad, promovida especialmente por la Iglesia, justificaba el orden establecido como parte del plan divino. Cada grupo tenía su función y debía cumplirla sin cuestionar. Los registros señoriales, que han sobrevivido en monasterios y archivos nobiliarios, muestran la minuciosidad con que se controlaba el trabajo campesino, cuántos días debían labrar en las tierras del Señor, cuántos huevos debían entregar por Pascua, cuánto grano debían llevar al molino señorial y pagar por su uso, cuánta leña podían recoger del bosque. Incluso existían impuestos por eventos familiares, una tasa por casarse, otra cuando moría el cabeza de familia. En algunas regiones, el señor tenía el derecho de pernada o prima nocte, el supuesto privilegio de pasar la primera noche con la novia campesina, aunque los historiadores debaten si se ejercía literalmente o se conmutaba por un pago adicional. El llanto de un recién nacido rompe el silencio de la choza campesina. Elena acaba de dar a luz a su tercer hijo, asistida por la partera de la aldea y rodeada por las mujeres de su familia. No hay médicos aquí, solo el conocimiento acumulado durante generaciones de mujeres que se transmiten secretos sobre hierbas, posiciones y plegarias que ayudan en el parto. El bebé es pequeño, pero parece saludable, a diferencia de sus 2 hermanos anteriores que no sobrevivieron su primer invierno. Elena sabe que el primer año será crítico. La mitad de los niños nacidos no llegará a cumplir los 12 meses. Su marido, Robert, espera afuera con otros hombres. Cuando recibe la noticia, no celebra abiertamente. Otra boca que alimentar es tanto una bendición como una carga, pero acude al párroco para bautizar al niño cuanto antes. En un mundo donde la muerte acecha en cada esquina, no se puede arriesgar a que el pequeño fallezca sin este sacramento que le abriría las puertas del cielo. La infancia en el mundo medieval campesino era breve como un suspiro. A los 3 años, los niños ya ayudaban en pequeñas tareas domésticas: recoger huevos, alimentar a las gallinas, traer agua de la fuente. A los 7, un niño ya podía pastorear animales pequeños o espantar pájaros de los sembrados. Las niñas aprendían a hilar antes de poder contar hasta 10, sus pequeños dedos girando el huso con lana áspera. No existía el concepto de infancia como lo entendemos hoy. Los niños eran vistos como adultos en miniatura, sin necesidades especiales. Más allá de la alimentación básica, no había escuela formal para ellos, salvo quizás algunas nociones de catecismo impartidas por el párroco. Su educación era práctica, aprendiendo por observación e imitación. Cómo arar un campo, cómo ordeñar una vaca, cómo tejer una cesta. Los juguetes eran escasos y rudimentarios, fabricados por los propios padres. Muñecas de trapo, silbatos, de madera, pequeños arcos. Sin embargo, no todo era trabajo.
Los niños inventaban juegos con lo que tenían a mano y participaban con entusiasmo en las festividades comunitarias. Momentos raros de diversión en vidas marcadas por el trabajo constante. La transición a la vida adulta llegaba temprano y sin ceremonias elaboradas. Para las niñas, la primera menstruación marcaba su disponibilidad para el matrimonio, que podía ocurrir a los 12 o 13 años, aunque era más común alrededor de los 16. Los chicos esperaban un poco más, hasta que su fuerza física les permitiera mantener una familia, generalmente entre los 18 y 20 años. El matrimonio campesino no era principalmente una cuestión de amor, sino una alianza económica y social cuidadosamente calculada. Las familias negociaban minuciosamente qué aportaría cada parte. Tal vez el padre de la novia ofrecía una pequeña parcela, mientras los padres del novio prometían herramientas o animales. La ceremonia matrimonial combinaba elementos cristianos con tradiciones locales más antiguas. Tras una breve bendición en la puerta de la iglesia, no dentro, ese privilegio estaba reservado para los nobles. Venía una celebración comunitaria, con la comida y bebida más abundantes que los campesinos podían permitirse. Era uno de los pocos días donde la carne aparecía en sus mesas y la cerveza fluía con generosidad. La música de gaitas y tambores animaba bailes que servían tanto para el disfrute como para fortalecer los lazos comunitarios. A partir del matrimonio, comenzaba la carrera contra el tiempo para formar una familia. En una sociedad sin sistemas de pensiones ni seguros sociales, los hijos eran la única garantía de sustento para la vejez. Una mujer campesina podía dar a luz a 8 o 10 hijos durante su vida fértil, sabiendo que quizás solo 3 o 4 llegarían a la edad adulta. Cada embarazo y parto era una ruleta rusa. La mortalidad materna rondaba el 20%. Mientras tanto, el trabajo no cesaba. Una mujer embarazada de 8 meses seguía cargando cestas de leña, ordeñando vacas y moliendo grano. Solo se detenía el día del parto y a menudo retomaba sus tareas al día siguiente con el bebé atado a la espalda o acostado en una improvisada cuna cerca del lugar de trabajo. Las mujeres desarrollaban una fortaleza física y emocional extraordinaria, enfrentando pérdidas constantes mientras mantenían funcionando el hogar. Los hombres, por su parte, veían cómo su cuerpo se deterioraba prematuramente por el trabajo físico extenuante. A los 30 años, un campesino ya mostraba signos de vejez: espalda encorvada, articulaciones deformadas, dientes perdidos. ¿Cómo era regresar a casa después de un día extenuante en los campos? La morada campesina, mucho más que un simple refugio contra los elementos, era el universo entero para estas familias. Hogar, taller, establo y almacén, todo en un espacio reducido que rara vez superaba los 50 metros cuadrados. Al caer la tarde, cuando María regresa con su cesta de leña, empuja la pesada puerta de madera y entra en un mundo de semipenumbra y aromas intensos. El humo del hogar central, que se eleva perezosamente hacia el techo sin chimenea, impregna el aire y escuece en los ojos, pero también mantiene alejados a los insectos y conserva las vigas de madera. Los niños pequeños juegan en el suelo, de tierra apisonada, parcialmente cubierto con paja fresca para absorber la humedad. En el rincón, las gallinas picotean los últimos granos esparcidos, mientras la vaca que comparten con el vecino rumia tranquilamente en el tercio de la cabaña, destinado a los animales. No hay separación entre el espacio humano y el animal. Todos comparten el mismo aire, el mismo calor, la misma intimidad forzada. La evolución de la vivienda campesina fue lenta pero constante a lo largo de los siglos medievales. En la Alta Edad Media, siglos V-X, la mayoría vivía en cabañas extremadamente rudimentarias.
estructuras circulares o rectangulares semienterradas, con paredes de ramas entrelazadas, recubiertas de barro y techos de paja tan bajos que apenas permitían estar de pie. Estas primitivas construcciones, conocidas como Grubenhaus en la Europa del Norte, apenas tenían ventanas, pequeños agujeros cubiertos con telas engrasadas o vejigas de animales tiradas que dejaban pasar algo de luz, pero no el viento cortante. Con el tiempo, las técnicas constructivas mejoraron. En la plena Edad Media, siglos XIII, las casas crecieron en tamaño y algunas incorporaron divisiones internas, un área para dormir, otra para cocinar y trabajar. En las regiones boscosas del norte, las cabañas se construían con troncos horizontales encajados. En las zonas mediterráneas predominaba la piedra sin mortero para las paredes y la teja para los techos. En las llanuras donde escaseaba la madera, el adobe y la tapia eran los materiales predilectos. Cada región adaptaba sus viviendas a los materiales disponibles y a las condiciones climáticas locales. El mobiliario dentro de estas humildes moradas era mínimo y funcional. El elemento central era siempre el hogar, un simple círculo de piedras en el centro de la habitación, donde ardía un fuego que rara vez se dejaba apagar. Alrededor de este fuego transcurría la vida familiar. Era fuente de calor, iluminación y el punto donde se cocinaban los alimentos en ollas de barro colgadas de un trípode o directamente sobre las brasas. No había camas como las conocemos hoy. La familia dormía sobre jergones rellenos de paja, helechos o lana basta, colocados directamente en el suelo o sobre plataformas elevadas de madera en las viviendas más avanzadas. Estos jergones se arrimaban a las paredes durante el día para liberar espacio. Un arcón de madera rústica guardaba las escasas posesiones de valor. Quizás un libro de oraciones para los pocos que sabían leer, documentos importantes, semillas seleccionadas para la siguiente siembra, o las mejores ropas que solo se usaban en festividades religiosas. Algunos bancos, taburetes de 3 patas y una mesa simple, que muchas veces era solo una tabla colocada sobre soportes para las comidas y retirada después, completaban el escaso mobiliario. La convivencia con animales, que hoy nos parecería inconcebible, tenía una lógica práctica irrefutable. En primer lugar, el calor animal era vital durante los crudos inviernos europeos. Una vaca podía elevar varios grados la temperatura interior de la vivienda. Los animales también representaban la mayor riqueza de la familia campesina, más valiosos incluso que la propia casa, y mantenerlos bajo el mismo techo los protegía de robos y depredadores. En las regiones más frías del norte, como Escandinavia o Escocia, esta convivencia era aún más estrecha, con familias y animales compartiendo el mismo espacio sin divisiones. En zonas más templadas como la Provenza o Castilla, a veces se construían estructuras anexas o subdivisiones más definidas. Lo que nunca faltaba era la presencia de todo tipo de vida minúscula que compartía involuntariamente el hogar humano. Ratones atraídos por el grano almacenado, pulgas y piojos que no distinguían entre el pelaje animal y el cabello humano, y una variedad de insectos que encontraban en la paja del techo un refugio ideal. Esta fauna indeseada era combatida con hierbas aromáticas colgadas en manojos del techo y periódicos esparcimientos de ceniza y cal para controlar las plagas. La lareira o hogar no era solo el centro físico de la casa, sino también su corazón simbólico. Alrededor del fuego se desarrollaban las actividades vespertinas cuando la luz natural se desvanecía. Las mujeres hilaban o remendaban ropa a la tenue luz de las llamas, mientras los hombres reparaban herramientas o tallaban utensilios de madera.
Los ancianos contaban historias a los niños, transmitiendo oralmente conocimientos, tradiciones y advertencias morales. Era un momento de rara calma en vidas dominadas por el trabajo físico. El fuego mismo era objeto de cuidados especiales y supersticiones. Muchas familias mantenían brasas encendidas durante generaciones, evitando a toda costa que se apagara completamente, pues reencenderlo sin elementos modernos era una tarea ardua. Existían rituales para bendecir el fuego nuevo cuando era necesario reencenderlo, y tabúes sobre qué materiales podían quemarse. Algunas maderas, como la del saúco, se consideraban de mal agüero. Las cenizas del hogar tenían usos prácticos, adicionales. Servían como componente para hacer jabón, como abono para huertos y como agente limpiador para utensilios. Los utensilios cotidianos eran escasos pero versátiles, fabricados con materiales locales y diseñados para durar generaciones. La vajilla común era de madera. Cuencos y platos tallados de una sola pieza, cucharas de diferentes tamaños. Los tenedores eran desconocidos y los cuchillos, herramientas multiuso que cada uno llevaba consigo. Las familias más acomodadas podían tener alguna pieza de cerámica vidriada, pero la mayoría usaba cacharros de barro sin vidriar, porosos y difíciles de limpiar completamente. Para cocinar, grandes ollas de hierro fundido o de barro resistente al fuego eran transmitidas como herencia preciada de madre a hija. El agua se almacenaba en cubos de madera con aros de mimbre o metal y se bebía de cuernos vaciados o tazas de madera. La ropa se guardaba colgada de clavijas en las paredes o doblada en el arcón familiar. Las herramientas agrícolas, hoces, azadas, rastrillos, ocupaban un lugar prominente, casi reverencial, pues de ellas dependía la supervivencia. Cada objeto tenía múltiples propósitos y era reparado una y otra vez hasta que resultaba completamente inservible. Entonces se desarmaba para aprovechar sus componentes en nuevos utensilios. Nada se desperdiciaba en la economía doméstica campesina. Las primeras luces del alba apenas se insinúan en el horizonte cuando Juan ya está en pie. No necesita reloj. Su cuerpo, sincronizado con los ritmos de la naturaleza, lo despierta automáticamente. En verano, esto significa estar trabajando en los campos cuando apenas son las 4 de la madrugada. Un sorbo de agua, un pedazo de pan duro del día anterior y una rápida bendición son toda su preparación antes de tomar la azada y dirigirse a los campos comunales. No tiene tiempo para desperezarse ni para quejarse del dolor persistente en la espalda. La tierra no espera y el trabajo se acumula en esta época de siembra. Su esposa lo seguirá pronto, después de alimentar a los animales y dejar a los niños, mayores al cuidado de los más pequeños. El día será largo, 12, 14, incluso 16 horas de labor continua, con apenas una breve pausa al mediodía para comer un poco de pan y cebolla, tal vez acompañado de un trozo de queso, si la suerte acompaña. Al regresar a casa por la noche, exhausto, aún quedará tiempo para reparar una herramienta rota a la luz del hogar antes de caer en un sueño profundo, pero breve. Y mañana, todo volverá a empezar. El calendario agrícola medieval era una compleja danza con las estaciones, una coreografía minuciosa perfeccionada a lo largo de generaciones. Cada mes tenía sus propias tareas críticas y cualquier retraso podía significar hambre en el invierno siguiente. La primavera comenzaba con la preparación de los campos, arar, abonar y sembrar los cultivos de verano como avena, cebada y legumbres. Era también el momento del parto del ganado, con noches en vela cuidando a las ovejas durante la época de corderos. El verano traía la cosecha del heno en junio,
fundamental para alimentar a los animales durante el invierno. Julio y agosto estaban dominados por la siega del cereal, el momento de mayor intensidad laboral, cuando incluso los niños pequeños y los ancianos participaban recogiendo espigas caídas. Un dicho popular resumía esta época: en la siega hasta el gato trabaja. El otoño era tiempo de recolectar frutas, nueces y bayas silvestres para complementar la dieta invernal, y de la matanza del cerdo, un evento casi ceremonial donde nada del animal se desperdiciaba. También era la época de sembrar el cereal, el invierno, trigo y centeno. Con el invierno llegaban tareas igualmente importantes, aunque menos visibles: reparar herramientas, tejer cestas, hilar lana y lino, reforzar cercados y corrales. Las herramientas y técnicas agrícolas medievales, aunque rudimentarias para nuestros estándares, representaban la acumulación de siglos de conocimiento empírico. El arado era el instrumento central, casi sagrado, de la agricultura medieval. Los más simples eran de madera con una punta metálica que apenas arañaba la tierra. Los más avanzados, con vertedera, podían voltear el terreno, incorporando los rastrojos como abono natural. La mayoría de campesinos no podía permitirse un arado propio con animales de tiro, por lo que compartían uno comunal o debían alquilarlo del señor feudal. Para trabajos más precisos se usaba la azada, herramienta personal que cada campesino adaptaba a su altura y fuerza. La siembra se hacía a voleo, lanzando puñados de semillas con un movimiento rítmico y experto que solo los años de práctica perfeccionaban. La siega se realizaba con hoces de hierro de hoja curva, cosechando a mano espiga por espiga, un proceso tan lento que una familia necesitaba varias semanas para recoger el grano de un solo acre. El trillado se hacía golpeando las espigas con mayales, palos articulados sobre eras de piedra o tierra apisonada. La innovación técnica era lenta pero constante. En la plena Edad Media se difundió el uso del caballo con collera rígida en lugar del buey, permitiendo arar más rápido. Los molinos hidráulicos y luego los de viento revolucionaron la molienda del grano, aunque su uso estaba controlado por señores o monasterios que cobraban por su utilización. La división del trabajo por género y edad organizaba el esfuerzo familiar de manera eficiente. Los hombres se encargaban principalmente de las tareas que requerían mayor fuerza física: arar, cavar zanjas, talar árboles, segar el grano y cargar los carros. Las mujeres, además de todas las labores domésticas, participaban activamente en el trabajo agrícola, escardaban, eliminaban malas hierbas, esparcían semillas, recogían las gavillas durante la siega, ordeñaban a los animales y procesaban los productos lácteos. También eran responsables del huerto familiar, espacio vital donde se cultivaban verduras, hierbas medicinales y plantas textiles como el lino. Los niños comenzaban a contribuir desde muy pequeños. A los 5 o 6 años ya espantaban pájaros de los sembrados, recogían leña menuda o vigilaban a los animales que pastaban. Los ancianos, cuando ya no podían realizar trabajos físicos intensos, se ocupaban de tareas como reparar herramientas, tejer cestos o vigilar a los niños pequeños. Esta distribución no era rígida. En momentos críticos como la cosecha, todos hacían lo que podían, sin distinciones. Más allá de la agricultura, los campesinos desarrollaban una sorprendente variedad de habilidades artesanales necesarias para la autosuficiencia. Casi todas las familias practicaban algún tipo de artesanía doméstica, especialmente durante los meses de invierno. Los hombres tallaban madera para hacer mangos de herramientas, yugos para los animales, cuencos y cucharas.
También trabajaban el cuero para correas, zapatos rústicos y odres. Las mujeres dominaban el arte textil, transformando el lino y la lana en hilo mediante usos y ruecas, y luego tejiendo en telares verticales las telas para la ropa familiar. Algunas aldeas contaban con especialistas parciales, un herrero que trabajaba el metal además de cultivar su parcela, un carpintero que construía muebles y reparaba carros entre temporadas agrícolas, una alfarera que modelaba vasijas de barro en un pequeño horno comunal. Estos artesanos campesinos no tenían la formación ni el estatus de los gremios urbanos, pero sus habilidades eran fundamentales para la comunidad rural. La aldea funcionaba así como una red interdependiente, donde el intercambio de servicios y ayuda mutua complementaba la economía monetaria, extremadamente limitada en el ámbito rural. El trabajo colectivo era otro pilar de la supervivencia campesina. Ciertas tareas sobrepasaban la capacidad de una sola familia y requerían la cooperación de toda la comunidad. La construcción o reparación de edificios era un ejemplo clásico. Cuando una familia necesitaba levantar un granero o reparar un techo dañado por una tormenta, los vecinos acudían en masa, completando en un día lo que hubiera llevado semanas a una familia sola. Esta práctica, conocida como minga en algunas regiones hispánicas o barn raising en el mundo anglosajón, fortalecía los lazos comunitarios. La cosecha era otro momento de intenso trabajo colectivo, con cuadrillas de segadores moviéndose de campo en campo para aprovechar el momento óptimo de maduración. También los grandes trabajos de infraestructura, como la limpieza de acequias, la reparación de caminos o la construcción de cercas para el ganado, se abordaban comunitariamente, a menudo bajo la dirección de los ancianos más respetados. ¿Qué significa realmente tener hambre? Para nosotros, acostumbrados a la abundancia moderna, el hambre es una molestia pasajera, fácilmente saciada con un viaje al refrigerador. Para el campesino medieval, era una compañera constante, un dolor sordo que se agudizaba en los meses flacos de primavera, cuando las reservas del invierno se agotaban y la nueva cosecha aún estaba lejos. Ana lo sabe bien mientras contempla el arcón casi vacío donde guarda el grano. Apenas queda centeno suficiente para 2 semanas de pan, y aún faltan 2 meses para la cosecha. Le verá estirar cada hogaza, hacer el pan más oscuro y denso, mezclando salvado e incluso corteza molida de árboles. Sus 5 hijos ya muestran los signos del hambre crónica: vientres hinchados sobre extremidades delgadas, piel pálida, energía disminuida. El más pequeño, de apenas 2 años, llora constantemente. Su leche materna se ha reducido por la misma escasez que afecta a toda la familia. Esta es la realidad que millones de campesinos enfrentaban cada año, una precariedad nutricional que marcaba sus cuerpos y acortaba sus vidas. La dieta básica campesina giraba en torno a 3 elementos fundamentales: pan, gachas y cerveza. El pan era mucho más que un acompañamiento. Constituía el 70-80% de la alimentación diaria, consumiéndose hasta 1 kilo por persona al día. No era el pan blanco que conocemos, sino un pan oscuro, denso y ácido, hecho principalmente de centeno o cebada, a veces mezclado con avena, mijo o incluso legumbres molidas. Los campesinos rara vez tenían acceso al trigo refinado, reservado para los señores feudales y el clero. El proceso de elaboración era laborioso. Después de la molienda, pagando el correspondiente impuesto al molino señorial, se amasaba en artesas de madera, se dejaba fermentar y se horneaba en hornos comunales o bajo rescoldos en el hogar. Este pan duro podía conservarse semanas, aunque se tornaba progresivamente más seco y mohoso. Las gachas o papillas, segundo pilar alimenticio,
Se preparaban hirviendo cereales triturados en agua o, en los mejores casos, en leche. Era el desayuno típico y la cena habitual, variando su consistencia según la disponibilidad de grano. La cerveza, por último, no era considerada una bebida alcohólica, sino un alimento básico. De baja graduación, 2-3%, proporcionaba calorías adicionales y era más segura que el agua, frecuentemente contaminada. Incluso los niños la consumían diariamente, siendo a veces la única fuente de hidratación durante las largas jornadas en el campo. Las técnicas de conservación de alimentos eran conocimientos cruciales transmitidos de generación en generación, auténticas estrategias de supervivencia para los meses de escasez. La sal, cara y sujeta a impuestos, era el conservante principal, utilizada para preservar pescado, carne y algunas verduras mediante salazón. El ahumado servía para carnes y pescados, aprovechando el humo constante que llenaba las viviendas. La fermentación transformaba la col en chucrut y la leche en queso y mantequilla, alargando su vida útil. El secado al sol o cerca del hogar servía para frutas, hongos y hierbas. Algunas verduras y raíces se conservaban enterradas en arena o en bodegas frescas. La miel, cuando se podía obtener, servía como conservante para frutas. En las regiones más frías, el hielo invernal se aprovechaba para conservar alimentos en pozos especiales. Cada región había desarrollado técnicas propias adaptadas a su clima y productos locales. Por ejemplo, en las costas nórdicas, el pescado se conservaba enterrado y fermentado. En el Mediterráneo, las aceitunas y sus derivados ofrecían posibilidades únicas de conservación. A pesar de estos métodos, la pérdida de alimentos por deterioro era considerable y las intoxicaciones alimentarias frecuentes, especialmente al final del invierno, cuando se consumían los últimos alimentos almacenados, muchas veces en estado cuestionable. Del campo a la cocina, cada alimento seguía un laborioso proceso antes de llegar a la mesa. El cereal, base de la alimentación, requería ser trillado, aventado, secado, almacenado y finalmente molido antes de convertirse en harina. Las legumbres debían ser desgranadas y secadas cuidadosamente para su conservación. Las verduras del huerto se consumían frescas en temporada o se procesaban para el invierno. La fruta silvestre se recogía en otoño y se secaba o se convertía en conservas cuando había suficiente miel. La cocina medieval campesina era sorprendentemente eficiente en su simplicidad. Un solo fuego servía para todas las preparaciones, y pocos utensilios bastaban para transformar ingredientes básicos en alimentos nutritivos. El método de cocción más común era el hervido en ollas de barro o metal, creando potajes donde se mezclaban los ingredientes disponibles, algo de cereal, verduras de temporada, hierbas silvestres y, en días afortunados, pequeños trozos de tocino para dar sabor. Los asados eran raros, reservados para festividades especiales, pues requerían piezas grandes de carne y desperdiciaban parte de la grasa, preciado aporte calórico. El horneado de pan se realizaba típicamente una vez por semana, aprovechando al máximo el calor del horno. Las mujeres desarrollaban un notable ingenio culinario para variar platos con ingredientes limitados, usando hierbas aromáticas silvestres para mejorar sabores y conservación. La caza y recolección furtivas constituían un complemento crucial para la dieta campesina, aunque conllevaban riesgos significativos. Los bosques, teóricamente propiedad exclusiva del señor feudal o del rey, estaban vedados a los campesinos bajo severas penas. Sin embargo, la necesidad empujaba a muchos a adentrarse en ellos clandestinamente. Los hombres colocaban trampas sencillas para capturar conejos, ardillas o aves pequeñas.
pescaban en arroyos usando nazas de mimbre, recolectaban miel silvestre arriesgándose a dolorosas picaduras. Las mujeres y niños eran expertos en identificar plantas comestibles, berzas silvestres, diente de león, acedera, ortigas jóvenes y decenas de hierbas que hoy consideramos maleza, pero que entonces suponían valiosos aportes nutricionales. Los bosques ofrecían también frutos secos, bayas, setas y tubérculos que podían marcar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir en tiempos de escasez. Esta actividad furtiva estaba rodeada de un elaborado código de silencio comunitario. Nadie delataba a un vecino por tomar del bosque lo necesario para alimentar a su familia, aunque los guardabosques capturaban regularmente a infractores que pagaban con azotes, multas o incluso mutilaciones por delitos reiterados. En algunas regiones, las penas por cazar un ciervo real, animal simbólicamente asociado con la nobleza, podían incluir la muerte, aunque rara vez se aplicaba este extremo a campesinos que cazaban por necesidad y no por desafío deliberado a la autoridad. El hambre estacional era un ciclo implacable que definía el año campesino. Los meses inmediatamente posteriores a la cosecha, septiembre-diciembre, eran tiempos de relativa abundancia. Los graneros estaban llenos, se habían sacrificado animales que no podían mantenerse durante el invierno, y el trabajo duro de la cosecha había terminado. La alimentación mejoraba notablemente y las celebraciones incluso permitían ciertos excesos. Con el avance del invierno, las provisiones comenzaban a menguar y la dieta se volvía más monótona. La verdadera prueba llegaba con el final del invierno y la primavera temprana, marzo-junio, denominados meses de hambre o tiempo de vacas flacas. Las reservas de grano estaban agotadas o debían conservarse como semilla para la próxima siembra. Los animales producían menos leche y los huertos aún no daban nuevos frutos. Era la época de mayor mortalidad infantil y de debilidad generalizada, cuando enfermedades normalmente superables se volvían mortales por la desnutrición previa. Los campesinos desarrollaban estrategias para estos periodos críticos. Consumían alimentos de hambruna, como cortezas de árbol molidas, raíces silvestres normalmente desdeñadas e incluso arcilla en casos extremos. Racionaban estrictamente las reservas, intensificaban la caza furtiva y como último recurso enviaban a los jóvenes más fuertes a mendigar en zonas menos afectadas. Cada primavera superada era una victoria sobre la muerte, cada nueva cosecha un renacimiento literal de la esperanza. Cuando pensamos en la ropa medieval, nuestra mente evoca lujosos terciopelos, sedas brillantes y brocados dorados de la aristocracia. Pero ¿cómo se vestía realmente la inmensa mayoría de la población? Pedro se levanta al amanecer y se coloca su sencilla túnica de lana áspera, teñida de un marrón indefinido con cortezas de nogal. La prenda, que le llega hasta las rodillas, está remendada en múltiples lugares. Algunas partes son visiblemente más nuevas que otras, pues ha sido reparada tantas veces que poco queda del tejido original. Bajo ella, unos calzones de lino vasto sujetos con un cordón simple. No lleva ropa interior como la entendemos hoy. Ese es un lujo desconocido. Sus pies están protegidos por abarcas de cuero crudo, moldeadas sobre sus propios pies y atadas con tiras del mismo material. En invierno, añadirá una capa corta de lana más gruesa, con una simple capucha cosida. Sus ropas nunca se lavan completamente. El agua y el jabón son demasiado valiosos. Simplemente se sacuden, se airean y ocasionalmente se frotan con ceniza para disminuir los parásitos. Este atuendo, con mínimas variaciones regionales y estacionales, vestía a millones de cuerpos campesinos a través de Europa durante siglos. Los textiles campesinos seguían un proceso laborioso que comenzaba en los propios campos.
El lino y el cáñamo se cultivaban específicamente para fibra textil. Después de la cosecha, pasaban por un complejo proceso de enriado, inmersión, en agua para que las fibras se separaran, machacado, espadado y peinado antes de poder hilarse. La lana obtenida de las ovejas en primavera debía ser lavada, cardada y peinada. El hilado era una tarea casi exclusivamente femenina, tan omnipresente que la palabra hilandera llegó a ser sinónimo de mujer. Niñas de 5 años ya comenzaban a aprender este arte que ocuparía gran parte de su vida adulta. Con usos manuales, el torno de hilar no se popularizó hasta muy tarde en la Edad Media. Convertían las fibras en hilos de grosor irregular, pero sorprendentemente resistentes. El tejido se realizaba en telares verticales o de cintura en las propias casas, o en pequeños telares horizontales en las comunidades más desarrolladas. Los tintes eran naturales. Cortezas, raíces, bayas y líquenes proporcionaban una paleta limitada pero funcional de colores terrosos. El azul del glasto, índigo europeo, era quizás el tinte más común después de los marrones. Los rojos brillantes o los púrpuras quedaban completamente fuera del alcance campesino. Los tejidos resultantes eran vastos al tacto, duraderos, pero incómodos por los estándares actuales, con textura irregular y a menudo picantes contra la piel. El vestuario campesino variaba según la estación y ocasión, pero siempre dentro de una austeridad marcada por la necesidad. Para los hombres, la prenda básica era la túnica o sayo, de largo variable según la región y el periodo, hasta la rodilla en la Alta Edad Media, algo más larga después, siempre ceñida con un cinturón simple del que colgaban pequeños útiles o bolsas. Debajo, calzones de lino o lana según la estación. Las mujeres usaban vestidos simples de una pieza o combinaciones de sayas y blusas, siempre de corte recto y sin los ajustes que caracterizaban la ropa aristocrática. Todas las prendas femeninas llegaban al menos hasta los tobillos, por modestia y practicidad. Un tocado simple, paño o cofia que cubría el cabello, era obligatorio para las mujeres casadas, tanto por convención social como por higiene. Para el trabajo, ambos sexos usaban delantales o sobretúnicas que protegían la ropa principal. En ocasiones especiales como bodas o festividades religiosas importantes, se lucían las mejores ropas. Quizás una túnica menos desgastada, teñida con más cuidado o con algún bordado simple. El colorido estaba reservado para elementos pequeños. Cintas, bordes o bandas decorativas. Las joyas eran prácticamente inexistentes, como mucho broches funcionales de hueso, madera o metal barato, y amuletos de protección como cuentas de vidrio coloreado contra el mal de ojo. El amanecer apenas despuntaba cuando Matilde, la partera del pueblo, fue llamada urgentemente a la cabaña de los herreros. Una joven primeriza llevaba horas con dolores, y la situación se tornaba preocupante. Con su cesto de hierbas medicinales cuidadosamente recolectadas en las fases precisas de la luna, Matilde representaba la delgada línea entre la vida y la muerte en un mundo donde un simple corte podía resultar fatal. La medicina medieval campesina nacía de la observación minuciosa y la tradición oral transmitida principalmente por mujeres. Las curanderas, a menudo injustamente tachadas de brujas, conocían propiedades curativas que hoy la ciencia moderna confirma. La salvia para reducir fiebres, el ajo como antibiótico natural, la manzanilla para calmar estómagos intranquilos. Este conocimiento se arraigaba en una comprensión profunda de los ciclos naturales, donde cada planta tenía su momento óptimo de recolección y su método específico de preparación. Las enfermedades acechaban constantemente en los pueblos medievales.
la disentería causada por agua contaminada, la tuberculosis propagada en cabañas húmedas y mal ventiladas, y los accidentes laborales dejaban cuerpos permanentemente marcados. Los parásitos intestinales eran tan comunes que se consideraban parte normal de la vida. La mayoría de los campesinos mostraba signos de desnutrición crónica, con dientes desgastados prematuramente por el pan lleno de partículas de piedra del molino y espaldas deformadas por el trabajo incesante desde la infancia. Cuando la peste negra golpeó en el siglo XIV, las comunidades rurales se vieron transformadas para siempre. En algunos pueblos la mortandad alcanzó el 60% de la población. Los supervivientes enfrentaron un mundo radicalmente alterado, donde los lazos familiares quedaron rotos y parcelas enteras quedaron sin cultivar. Sin embargo, esta catástrofe trajo una inesperada mejoría económica para quienes sobrevivieron. Más tierra disponible y mejores salarios por su trabajo, al haber menos manos disponibles. Se necesita toda una aldea para criar a un niño, dice un antiguo proverbio que bien podría haber nacido en cualquier pueblo medieval. La familia campesina no se limitaba a padres e hijos. Era una extensa red de relaciones que incluía abuelos, tíos, primos y, a veces, incluso vecinos sin parentesco sanguíneo, pero considerados familia por los lazos que el tiempo y las dificultades compartidas habían forjado entre ellos. El matrimonio poco tenía que ver con el amor romántico que hoy celebramos. Era, ante todo, una alianza económica entre familias destinada a asegurar la supervivencia. Los padres negociaban uniones considerando factores prácticos, parcelas de tierra adyacentes que podrían unirse, habilidades complementarias entre familias o la posibilidad de extender redes de apoyo. Una novia aportaba su dote en forma de utensilios, ropa de cama y quizás algún animal pequeño. Un novio contribuía con herramientas y derechos sobre alguna parcela. El amor, cuando surgía, era considerado una afortunada coincidencia, no un requisito. La crianza de los niños involucraba a toda la comunidad. Desde muy pequeños, los niños campesinos aprendían observando y participando gradualmente en las labores adultas. A los 5 años, una niña ya ayudaba a recoger huevos o desherbar. Un niño llevaba agua a los trabajadores del campo o espantaba pájaros de los cultivos. A los 12 años, muchos ya trabajaban como adultos, aunque sus cuerpos aún estaban en desarrollo. Esta responsabilidad temprana no excluía juegos y momentos de diversión improvisada con juguetes fabricados de materiales disponibles, muñecas de trapo, pelotas de vejiga de cerdo o silbatos de ramas huecas. La solidaridad comunitaria representaba la verdadera red de seguridad social medieval. Cuando una familia perdía su casa en un incendio, el pueblo entero participaba en la reconstrucción. Si la enfermedad impedía a un campesino sembrar a tiempo, sus vecinos lo hacían por él, sabiendo que algún día podrían necesitar la misma ayuda. Se creaban sistemas informales de préstamo y apoyo mutuo que permitían sobrevivir crisis temporales. Esta interdependencia generaba un fuerte sentido de identidad comunitaria y establecía códigos no escritos de comportamiento que todos debían respetar. Los conflictos, inevitables en cualquier comunidad humana, se resolvían principalmente dentro de la aldea. Los ancianos y figuras respetadas mediaban en disputas por lindes de tierra, daños causados por animales o riñas familiares. La vergüenza pública y la posibilidad de perder el apoyo comunitario resultaban sanciones más temidas que cualquier castigo físico. En este microcosmos social, la reputación constituía un capital tan valioso como la tierra misma. Una familia conocida por romper acuerdos o eludir responsabilidades comunitarias podía enfrentar un aislamiento que amenazaba su supervivencia misma.
El campaneo distante de la iglesia parroquial marcaba el ritmo de los días y las estaciones para cada campesino medieval. La religiosidad impregnaba cada aspecto de su existencia desde el momento de sembrar, acompañado de oraciones por la fertilidad de los campos, hasta la hora de dormir, cuando se hacía la señal de la cruz para protegerse durante la vulnerabilidad del sueño. Sin embargo, lo que florecía en las aldeas no era el cristianismo teológico de los monasterios, sino una vibrante fusión donde creencias precristianas y doctrina oficial se entrelazaban en un tapiz único. El calendario litúrgico organizaba la vida comunal con mayor precisión que cualquier reloj. La Navidad marcaba un momento de descanso en pleno invierno. La Cuaresma imponía restricciones alimentarias cuando las reservas ya escaseaban naturalmente. Pentecostés coincidía con la renovación primaveral. Cada santo tenía su día y su propósito específico. Santa Bárbara protegía contra los rayos. San Antonio ayudaba a encontrar objetos perdidos. Santa Águeda velaba por la salud de los pechos femeninos. Esta especialización creaba un panteón casi politeísta de intercesores para cada necesidad cotidiana. En los bosques y cruces de caminos persistían creencias que la Iglesia nunca logró erradicar completamente. Los campesinos dejaban pequeñas ofrendas de leche para los duendes del hogar, o colgaban cintas en árboles de deseos considerados especiales. El solsticio de verano, cristianizado como la fiesta de San Juan, mantenía antiguos rituales de fuego para asegurar la fertilidad de los campos. Estas prácticas no representaban una rebelión consciente contra la doctrina oficial. Para el campesino medieval, todas formaban parte de un mismo sistema que buscaba explicar y mitigar los peligros de un mundo impredecible. Las peregrinaciones ofrecían una rara oportunidad de escape temporal de la rutina aldeana. Un campesino podía pasar toda su vida sin alejarse más de 20 kilómetros de su lugar de nacimiento, pero una romería a un santuario regional le permitía experimentar brevemente otros horizontes. Durante estas jornadas, las jerarquías sociales se difuminaban parcialmente. Nobles y plebeyos compartían el mismo camino polvoriento y las mismas incomodidades. La esperanza de milagros curadores motivaba muchos de estos viajes, convirtiendo los santuarios en sitios donde se exhibían exvotos, representaciones de partes del cuerpo curadas milagrosamente que alimentaban la fe colectiva. La muerte, omnipresente en la sociedad medieval, estaba rodeada de rituales que mezclaban elementos cristianos y paganos. Se colocaban monedas sobre los ojos del difunto, se encendían velas para guiar su alma, y las plañideras profesionales aseguraban un paso digno al más allá con sus lamentos. Los cementerios no eran espacios separados y solemnes, sino áreas integradas a la vida comunitaria, donde se celebraban mercados y fiestas. Esta familiaridad con la muerte reflejaba una aceptación pragmática de la fragilidad humana, donde el fallecimiento no marcaba un final completo, sino una transformación dentro de la comunidad de vivos y muertos que compartían un mismo espacio sagrado. Cómo encontraban alegría quienes vivían bajo el peso constante del trabajo y la precariedad. En la aldea de Villafranca, como en miles similares dispersas por toda Europa medieval, el domingo iniciaba con la misa obligatoria, pero continuaba con momentos de verdadero esparcimiento. La taberna se llenaba. Los jóvenes organizaban juegos de pelota y quizás un músico ambulante ofrecía melodías desconocidas que alimentaban sueños e imaginación. Estos instantes de diversión no eran triviales. Representaban una válvula de escape esencial para la supervivencia psicológica. El ciclo festivo anual salpicaba de color el monótono lienzo de los días laborables. La Navidad
traía 12 días de celebraciones donde se invertían momentos, las jerarquías sociales con la fiesta del obispillo, un niño vestido de obispo que daba órdenes cómicas a los adultos. Carnaval permitía, bajo la protección del anonimato de las máscaras, ciertas licencias imposibles el resto del año. La noche de San Juan transformaba el paisaje con hogueras y danzas alrededor del fuego. Estas ocasiones coincidían estratégicamente con momentos de menor intensidad en el ciclo agrícola, permitiendo pausas en la implacable rutina laboral. La música campesina florecía con instrumentos fabricados de materiales disponibles, flautas de huesos de ave, tambores de pieles tensadas, sobre troncos huecos o rústicas gaitas. Las canciones narraban historias de amor imposible, batallas legendarias o situaciones cómicas de la vida cotidiana. Estas melodías, transmitidas oralmente de generación en generación, constituyen la raíz de muchos folclores regionales europeos actuales. Los músicos ambulantes eran recibidos con entusiasmo, pues traían consigo no solo entretenimiento, sino noticias y relatos de tierras lejanas. Los juegos combinaban diversión y entrenamiento práctico. Las competiciones de tiro con arco mejoraban habilidades útiles para la caza. Las carreras de sacos desarrollaban equilibrio y resistencia. La lucha cuerpo a cuerpo preparaba para posibles enfrentamientos. Las apuestas, aunque frecuentemente prohibidas por las autoridades, añadían emoción a estos encuentros. Los niños practicaban versiones simplificadas de estos juegos, aprendiendo simultáneamente habilidades sociales y físicas esenciales para su futura vida adulta. Al anochecer, especialmente durante los largos inviernos, las familias se reunían alrededor del fuego para escuchar cuentos. Los narradores más hábiles de la comunidad compartían relatos donde se entremezclaban enseñanzas prácticas, advertencias morales y elementos fantásticos. Estas historias orales preservaban conocimientos colectivos sobre plantas medicinales, predicción del clima mediante señales naturales o técnicas artesanales. El repertorio incluía desde cuentos de hadas, cuyo simbolismo a menudo reflejaba tensiones sociales reales, hasta ejemplos moralizantes protagonizados por animales. Este arte narrativo no solo entretenía, forjaba identidad comunal y transmitía sabiduría ancestral en sociedades donde la alfabetización era excepcional. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Pedro ya sentía el peso del cansancio en sus hombros. Hoy no trabajaría su propia tierra, sino la del señor del castillo. Era día de corbea, ese trabajo obligatorio que debía entregar regularmente a su señor. Mientras recogía su gastada azada, calculaba mentalmente lo que le quedaba después de todos los pagos. De cada 10 gavillas de trigo, una iba para el rey, otra para la iglesia, 3 para el señor feudal, y con las 5 restantes debía alimentar a su familia durante todo el año. Al menos este año no hay impuesto de guerra, pensaba con amarga resignación. El sistema tributario medieval constituía una compleja red de obligaciones que dejaba al campesino en constante precariedad. La corbea, o trabajo obligatorio en 1900, las tierras señoriales, podía absorber desde 1 hasta 3 días por semana, precisamente cuando más necesitaba trabajar su propia parcela. La talla, un impuesto en especie sobre la producción, variaba caprichosamente según las necesidades del señor. Algunas regiones imponían el derecho de primera noche, que aunque raramente se ejercía literalmente, se conmutaba por un pago adicional. Existían impuestos por moler el grano exclusivamente en el molino señorial, por cocer el pan en el horno del señor, o incluso por el simple derecho a casarse. La Iglesia, omnipresente en la vida medieval, exigía rigurosamente su parte mediante el diezmo, 1/10 de toda producción,
desde cereales hasta la leche de las cabras o la miel de las colmenas. Este impuesto resultaba particularmente gravoso porque se calculaba sobre la producción bruta, sin considerar otros tributos o las necesidades de subsistencia familiar. Los párrocos locales supervisaban cuidadosamente las cosechas para asegurar que nada escapara a su control. Además del diezmo universal, existían pagos por servicios religiosos específicos, bautizos, bodas, funerales, misas especiales o indulgencias para reducir el tiempo en el purgatorio. La monarquía, aunque más distante en la cotidianidad campesina, imponía sus propias exacciones. Los impuestos reales fluctuaban según las necesidades bélicas o suntuarias de la corona. Las ayudas extraordinarias se volvían rápidamente ordinarias y permanentes. Particularmente temidos eran los reclutamientos forzosos durante conflictos, que arrancaban manos trabajadoras de las aldeas justo cuando más se necesitaban. Las requisas militares podían llevarse en horas el esfuerzo de meses. Caballos de tiro, carros, grano almacenado para el invierno o herramientas básicas desaparecían ante el paso de tropas hambrientas, fueran estas enemigas o supuestamente amigas. Frente a esta aplastante presión tributaria, los campesinos desarrollaron ingeniosas estrategias de resistencia silenciosa. Ocultaban parte de sus cosechas en escondrijos subterráneos. Declaraban menos tierra cultivable de la que realmente trabajaban, o alteraban sutilmente la calidad de los productos entregados como tributo. Algunas comunidades organizaban sistemas informales de vigilancia para advertir con tiempo la llegada de recaudadores. Los molinos clandestinos operaban por la noche en barrancos apartados. Las familias campesinas también negociaban activamente, aprovechando rivalidades entre señores locales, iglesia y corona para conseguir reducciones o aplazamientos en situaciones extremas. El ciclo anual de pagos creaba un estado de ansiedad permanente. La mayoría de los tributos se concentraban después de la cosecha, cuando los graneros estaban llenos. Sin embargo, esta sincronización tenía una consecuencia devastadora. Los campesinos se veían forzados a vender inmediatamente parte de su producción a precios bajos para cumplir con sus obligaciones, solo para tener que recomprar el mismo grano a precios inflados durante los meses del hambre previos a la siguiente cosecha. Este ciclo perverso mantenía el endeudamiento crónico de las familias campesinas generación tras generación en una trampa económica de la que resultaba casi imposible escapar. El corazón de Juana latía desbocado mientras permanecía de pie frente al tribunal señorial. La habían acusado de robar una gallina, aunque en realidad solo había recogido un huevo caído fuera del corral del mayordomo del señor. ¿Quién creería su palabra contra la de un oficial señorial? La justicia medieval no era ciega, veía perfectamente las diferencias sociales. Alrededor de ella, otros aldeanos observaban el proceso con rostros impasibles, aunque sus ojos revelaban el miedo compartido. Cualquiera podía encontrarse mañana en su lugar. La administración de justicia en el mundo feudal reflejaba y reforzaba las desigualdades fundamentales del sistema. Los tribunales señoriales, presididos por el propio señor o su representante, juzgaban la mayoría de los delitos cometidos en sus dominios. La imparcialidad resultaba una noción extraña en este contexto. El mismo señor que dictaba las normas, investigaba las infracciones, juzgaba a los acusados y finalmente se beneficiaba económicamente de las multas impuestas. Para los campesinos, este conflicto de intereses inherente al sistema significaba enfrentarse a procedimientos donde las cartas estaban marcadas desde el principio. Los castigos variaban dramáticamente según la condición social del infractor.
Mientras un noble podía pagar una compensación monetaria por un homicidio, un campesino enfrentaba mutilaciones o la horca por hurtos menores. El sistema penal se basaba principalmente en el castigo ejemplarizante y público: azotes en la plaza del pueblo, exposición en la picota durante días, marcado con hierros candentes o amputaciones que dejaban al convicto permanentemente señalado y con capacidad laboral reducida. La tortura se utilizaba rutinariamente, no solo para obtener confesiones, sino como parte integral del castigo mismo, concebido como un espectáculo didáctico para la comunidad. La justicia consuetudinaria, basada en tradiciones no escritas transmitidas oralmente, ofrecía cierto contrapeso al poder señorial absoluto. Los ancianos de la comunidad actuaban como depositarios de la memoria legal colectiva, recordando precedentes y costumbres que establecían límites a las exacciones señoriales. Desde tiempo inmemorial, constituía un poderoso argumento legal que incluso los señores dudaban en contravenir abiertamente. Este derecho consuetudinario protegía particularmente las tierras comunales, bosques, pastizales y aguas, esenciales para la supervivencia de los más vulnerables, regulando meticulosamente derechos de uso y responsabilidades compartidas. Los crímenes más comúnmente perseguidos revelaban las preocupaciones fundamentales del orden feudal. El robo, especialmente de alimentos o animales, encabezaba las estadísticas judiciales, reflejo de una sociedad donde el hambre era una amenaza constante. Las infracciones contra las restricciones señoriales también abundaban: caza furtiva en los bosques del señor, recolección no autorizada de leña, uso de molinos clandestinos para evadir impuestos o incumplimiento de la corvea. Las mujeres enfrentaban acusaciones específicas, desde brujería hasta infracciones morales como nacimientos ilegítimos. Paradójicamente, los delitos violentos como agresiones o incluso homicidios recibían menos atención judicial que las infracciones económicas contra los privilegios señoriales. Para muchos campesinos, la mejor protección legal residía en la solidaridad comunitaria. Ante acusaciones externas, las aldeas cerraban filas con un muro de silencio o testimonios coordinados. La comunidad podía ocultar a un miembro perseguido o compensar colectivamente por daños causados por uno de sus integrantes. Esta solidaridad tenía límites. Los delitos que amenazaban la supervivencia colectiva, como el robo a otros campesinos o la colaboración excesiva con autoridades externas, se castigaban mediante exclusión social. En este complejo equilibrio entre opresión externa y autorregulación interna, los campesinos medievales navegaban un sistema legal diseñado fundamentalmente para mantener el orden social existente, no para impartir justicia equitativa. El viejo Tomás nunca hablaba de su juventud directamente, pero cuando los niños se reunían alrededor del fuego invernal, contaba en voz baja ciertas historias sobre un bosque donde bandoleros robaban a recaudadores de impuestos, o sobre aldeas donde, misteriosamente, todas las herramientas se rompían el mismo día cuando llegaba la orden de trabajar en las tierras señoriales. Los niños no entendían por qué sus padres escuchaban estas fantasías con tanta atención, ni por qué sonreían discretamente entre ellos. No comprendían que estaban oyendo el manual no escrito de resistencia campesina, transmitido en clave de generación en generación. La resistencia cotidiana constituyó la forma más común y efectiva de oposición campesina al orden feudal, casi imposible de castigar por su naturaleza difusa y anónima. Incluía tácticas como el trabajo deliberadamente lento, la fingida incomprensión de órdenes, el sabotaje sutil de herramientas o cosechas destinadas al señor,
o la aparente torpeza que arruinaba tareas en tierras señoriales mientras se mostraba sorprendente eficiencia en las propias. El historiador James C. Scott denominó estas prácticas las armas de los débiles, estrategias que individualmente parecían insignificantes, pero que, multiplicadas por miles de campesinos durante generaciones, erosionaban significativamente la extracción de recursos desde abajo hacia arriba. La huida representaba otra válvula de escape fundamental. El aire de la ciudad hace libre, rezaba un proverbio medieval que reflejaba una realidad jurídica. Un siervo que conseguía residir un año y un día en una ciudad quedaba legalmente emancipado. Jóvenes fuertes, pero también familias enteras, emprendían peligrosos viajes nocturnos, abandonando todo lo conocido por la incierta promesa de libertad urbana. Los señores respondieron con cazarrecompensas y severos castigos ejemplares, evidencia indirecta del impacto económico que estas fugas masivas causaban en sus dominios. La expansión de fronteras agrícolas, especialmente en Europa Oriental, también ofrecía oportunidades para escapar hacia territorios donde la necesidad de mano de obra garantizaba mejores condiciones. Las herejías religiosas canalizaron frecuentemente el descontento social campesino bajo un manto teológico. Movimientos como los cátaros en el sur de Francia, los lollardos ingleses o los husitas bohemios cuestionaban la jerarquía eclesiástica y, por extensión, todo el orden feudal. Sus interpretaciones radicales de las Escrituras, Cristo como humilde carpintero, la igualdad de todas las almas ante Dios o la condena explícita de la riqueza, proporcionaban una poderosa justificación moral para rechazar obligaciones consideradas injustas. Las hermandades campesinas, aparentemente piadosas, funcionaban simultáneamente como organizaciones de ayuda mutua y como estructuras preparatorias para acciones colectivas, con redes de comunicación que trascendían los límites de aldeas individuales. Cuando estas resistencias cotidianas resultaban insuficientes, estallaban rebeliones abiertas que sacudían los cimientos del orden feudal. La Jacquerie francesa, 1358, la rebelión de Wat Tyler en Inglaterra, 1381, las guerras husitas en Bohemia, siglo XV, o la guerra de los campesinos alemanes, 1524-1525, movilizaron decenas de miles de campesinos en conflagraciones que, aunque eventualmente sofocadas con brutal represión, dejaron profundas cicatrices en la conciencia de gobernantes y gobernados. Estos levantamientos no fueron explosiones irracionales de violencia, sino movimientos con programas articulados que exigían abolición de servidumbre, reducción de impuestos, libertad de pesca y caza, o eliminación de monopolios señoriales sobre molinos y hornos. El impacto de estas resistencias, tanto cotidianas como extraordinarias, fue mucho mayor de lo que la historiografía tradicional reconoció. Las concesiones arrancadas tras grandes rebeliones, incluso aplastadas militarmente, permanecían parcialmente vigentes cuando los señores, temerosos de nuevos levantamientos, suavizaban exacciones. La amenaza latente de resistencia colectiva establecía límites prácticos al poder teóricamente ilimitado de la nobleza. Las fugas masivas hacia ciudades y fronteras alteraron la demografía europea y forzaron mejoras en las condiciones rurales para retener mano de obra. Gradualmente, las pequeñas victorias acumuladas modificaron la estructura misma del feudalismo, acelerando su evolución hacia sistemas donde el campesino ganaría progresivamente mayores espacios de autonomía económica y personal. Sin romanticismos innecesarios, debemos reconocer en estas resistencias campesinas medievales no solo una lucha por supervivencia material, sino una profunda afirmación de dignidad humana.
En cada acto de sabotaje, en cada historia codificada transmitida junto al fuego, en cada fuga nocturna o levantamiento abierto, los campesinos medievales, analfabetos pero no ignorantes, demostraban una aguda comprensión de las injusticias sistémicas y una inquebrantable determinación por mejorar su destino. Sus pequeñas y grandes resistencias escribieron un capítulo esencial en la larga historia de la lucha por la libertad y la justicia, estableciendo precedentes que resonarían en movimientos sociales por siglos venideros. Martín observaba con desconcierto el paisaje transformado de su aldea. Apenas una década después de que la peste negra se llevara a la mitad de sus vecinos, nada parecía igual. Los campos que siempre habían pertenecido a la familia Gutiérrez, ahora los trabajaba gente venida de la aldea vecina. El antiguo molino señorial había sido abandonado y varios campesinos habían construido pequeños molinos propios en el arroyo. El señor del castillo, desesperado por conseguir trabajadores tras perder tantos siervos en la epidemia, ahora ofrecía condiciones que sus padres jamás habrían imaginado. Menos días de corbea, parcelas más grandes e incluso la posibilidad de pagar en moneda en lugar de trabajo. Algo profundo estaba cambiando, y Martín, aún sin comprender completamente la magnitud histórica del momento, intuía que el mundo de sus antepasados quedaba irremediablemente atrás. La peste negra de 1347-1351 actuó como un brutal catalizador que aceleró transformaciones ya incipientes en la estructura feudal. La súbita desaparición de hasta el 60% de la población en muchas regiones alteró dramáticamente el equilibrio entre tierra y trabajo, los dos recursos fundamentales de la economía medieval. La tierra, anteriormente el bien más preciado y escaso, quedó parcialmente abandonada mientras la mano de obra se convertía en el recurso más valorado. Esta nueva ecuación económica otorgó un poder negociador sin precedentes a los campesinos supervivientes, que pudieron exigir mejores condiciones, rentas más bajas, mayor libertad de movimiento, salarios más altos y la conmutación de servicios laborales obligatorios por pagos en dinero. La transición hacia el sistema de arrendamiento marcó otro cambio fundamental en las relaciones agrarias. Muchos señores, enfrentando dificultades para mantener la explotación directa de sus dominios, con mano de obra cada vez más escasa y cara, optaron por dividir sus tierras en parcelas arrendadas a largo plazo. El campesino arrendatario, aunque seguía sin ser pleno propietario, disfrutaba de considerablemente mayor autonomía. Determinaba qué y cómo cultivar, y tras pagar una renta fija, cada vez más en dinero y menos en especie, podía disponer libremente del excedente. Esta nueva relación contractual, más impersonal y económica, iba desplazando gradualmente los vínculos tradicionales de vasallaje personal basados en obligaciones mutuas. El proceso de cercamiento de tierras comunales, lento pero imparable, transformó radicalmente el paisaje rural y las formas de subsistencia. Las tierras de uso colectivo, bosques, pastizales y baldíos, que durante siglos habían proporcionado recursos complementarios esenciales para la subsistencia de los más pobres, fueron progresivamente privatizadas y cercadas. Esta transformación, inicialmente más visible en regiones como Inglaterra, pero eventualmente extendida por toda Europa, benefició principalmente a campesinos acomodados y terratenientes capaces de adquirir y cercar estas tierras. Los campesinos más vulnerables, privados del acceso a recursos comunales, se vieron forzados a depender exclusivamente del trabajo asalariado o emigrar a ciudades en expansión. El surgimiento gradual del campesino propietario representó una ruptura significativa con el orden feudal tradicional.
Esta nueva figura social, dueña de sus tierras y libre de obligaciones serviles, emergió a través de diversos caminos: compra directa de tierras tras generaciones de ahorro familiar, recompensas por servicios especiales al señor o a la corona, o aprovechamiento estratégico de crisis señoriales para negociar la conversión de derechos de uso en propiedad efectiva. En regiones como Castilla, el norte de Italia o partes de Francia, estos pequeños propietarios libres comenzaron a constituir una proporción significativa del campesinado, formando comunidades con fuerte sentido de identidad y capacidad de autogobierno local. Las transformaciones económicas trajeron consigo nuevas oportunidades y especializaciones en el mundo rural. La creciente monetización de la economía y la mayor conectividad con mercados urbanos permitieron a muchos campesinos desarrollar actividades complementarias o incluso abandonar la agricultura por oficios especializados. Las industrias rurales florecieron: producción textil doméstica, elaboración de herramientas, alfarería comercial o construcción especializada. Esta diversificación económica difuminaba gradualmente la distinción tradicional entre el mundo campesino y el urbano, creando una compleja red de intercambios y dependencias mutuas que sentaría las bases para transformaciones económicas más profundas en siglos posteriores. El anciano Domingo observaba con ojos entornados a su nieto manejando el moderno tractor sobre los campos. Las máquinas habían sustituido a los bueyes, los fertilizantes químicos al estiércol cuidadosamente acumulado, y los híbridos comerciales a las semillas guardadas de cosecha en cosecha. Todo ha cambiado, pensaba mientras su mirada seguía a una bandada de golondrinas. Entonces sonrió al recordar que su nieto, con toda su modernidad, seguía plantando según las fases de la luna. Celebraba la cosecha con los mismos cantos tradicionales y mantenía el antiguo ritual de dejar sin recoger una pequeña esquina del campo para que la tierra descanse. Como las golondrinas que año tras año volvían al mismo alero, algunas prácticas milenarias persistían silenciosamente bajo la superficie del mundo moderno. Las prácticas agrícolas tradicionales han demostrado una sorprendente resistencia al paso del tiempo. Técnicas desarrolladas durante siglos de experimentación campesina medieval, rotación de cultivos, asociación de plantas complementarias, manejo de microclimas locales o lectura de indicadores naturales para predecir condiciones meteorológicas, continúan aplicándose incluso en contextos de agricultura modernizada. En zonas montañosas de Europa, desde los Pirineos hasta los Cárpatos, los sistemas de riego y terrazas construidos por campesinos medievales siguen funcionando, mantenidos con un conocimiento técnico transmitido de generación en generación. La actual agricultura ecológica redescubre y valida científicamente muchas de estas prácticas tradicionales, reconociendo su sofisticada adaptación a condiciones locales específicas. El folclore europeo constituye quizás el más rico y evidente repositorio de la herencia campesina medieval. Los cuentos populares, que todavía fascinan a niños de todo el mundo, desde Caperucita Roja hasta Juan el Oso, cristalizaron sus formas definitivas en las cabañas campesinas medievales, codificando advertencias sobre peligros reales, conocimientos prácticos y valores comunitarios en formatos memorables. Las canciones de trabajo, nanas y romances que estructuraban la vida cotidiana medieval han evolucionado hasta convertirse en piezas fundamentales de identidades regionales contemporáneas. Las festividades que hoy celebramos con elementos aparentemente modernos, como el árbol navideño o las hogueras de San Juan, mantienen en su núcleo rituales campesinos precristianos posteriormente incorporados a la tradición cristiana medieval. La gastronomía europea actual resultaría irreconocible sin la herencia culinaria campesina medieval.
Las recetas básicas del pan de masa fermentada, quesos artesanales, embutidos curados o conservas de frutas fueron perfeccionadas en cocinas campesinas como estrategias de conservación alimentaria. Cada región europea enorgullece su identidad, con productos alimentarios cuyas técnicas de elaboración se remontan directamente a prácticas medievales. El queso manchego español, los embutidos de la Toscana italiana o los patés del Périgord francés. Los platos icónicos de la cocina campesina, desde el potaje multiingrediente hasta las tortas de cereales, han evolucionado en su presentación, pero mantienen la esencia de su función original: aprovechar máximamente recursos escasos para crear alimentos nutritivos y sabrosos. Las festividades contemporáneas, incluso en contextos altamente urbanizados, preservan estructuras y significados profundamente enraizados en el ciclo festivo campesino medieval. El ciclo navideño mantiene los 12 días tradicionales entre Navidad y Epifanía. Los carnavales previos a la Cuaresma conservan elementos de inversión social que permitían a los campesinos medievales canalizar tensiones acumuladas. Las fiestas de mayo celebran la renovación primaveral con rituales de fertilidad apenas modificados. Las numerosas romerías y festividades patronales que cada año atraen a millones de participantes, incluso no creyentes, siguen los patrones establecidos en la Edad Media. En estas celebraciones, elementos aparentemente contradictorios, cristianos y paganos, sagrados y profanos, espirituales y carnales, conviven con la misma naturalidad con que lo hacían en la mentalidad campesina medieval. El redescubrimiento del conocimiento ecológico tradicional representa quizás el más inesperado y valioso legado campesino en el mundo contemporáneo. La crisis ambiental global ha dirigido nueva atención hacia prácticas de sostenibilidad desarrolladas durante siglos de interacción entre campesinos medievales y sus entornos locales. Científicos estudian actualmente los sistemas tradicionales de gestión forestal comunal, las técnicas de conservación de suelos, los calendarios agrícolas adaptados a microclimas específicos o los métodos de control de plagas basados en biodiversidad. Este conocimiento, anteriormente desdeñado como primitivo o supersticioso, es ahora valorado por su profunda comprensión de equilibrios ecológicos locales y su capacidad para mantener productividad sostenible a largo plazo, precisamente las cualidades que la agricultura industrial moderna más necesita incorporar. La doctora Elena Ramírez ajustó cuidadosamente el arnés de seguridad antes de subir al andamio. Como arqueóloga especializada en vida cotidiana medieval, había excavado docenas de asentamientos campesinos, pero este proyecto de arqueología experimental suponía un desafío completamente diferente: reconstruir y habitar una aldea medieval completa, utilizando exclusivamente técnicas y materiales de la época. Tras meses trabajando con un equipo interdisciplinar de historiadores, artesanos y voluntarios, las primeras estructuras comenzaban a elevarse. Es sorprendente, pensaba mientras aseguraba una viga siguiendo métodos documentados en el siglo XIII. Cuánto hemos olvidado y cuánto tenemos que reaprender de quienes construyeron este mundo con sus manos. La arqueología experimental ha revolucionado nuestra comprensión del mundo campesino medieval. Proyectos como Guédelon en Francia, donde una comunidad construye un castillo medieval utilizando exclusivamente herramientas y técnicas del siglo XIII, o aldeas reconstruidas como Batzer Ancient Farm en Inglaterra, permiten a investigadores y público experimentar directamente realidades materiales antes solo intuidas, a través de textos o restos arqueológicos fragmentarios.
Estos laboratorios vivientes han demostrado que muchas tareas consideradas primitivas o rudimentarias, desde la construcción con tierra y madera hasta la metalurgia básica, requerían en realidad sofisticados conocimientos técnicos y habilidades desarrolladas durante años de aprendizaje. La experimentación práctica ha revelado la ingeniosa eficiencia de herramientas aparentemente simples cuando se utilizan con las técnicas corporales adecuadas. Comunidades contemporáneas en diversas regiones europeas mantienen sorprendentes continuidades con prácticas campesinas medievales. En las montañas de Asturias, Suiza o Rumanía, pastores trashumantes siguen recorriendo rutas establecidas hace 1000 años, utilizando conocimientos tradicionales sobre pastos estacionales y ciclos naturales. En regiones como la Campiña francesa o la Toscana italiana, pequeños agricultores mantienen sistemas de policultivo tradicional adaptados a microclimas específicos. Estas comunidades no representan simples reliquias folclóricas, sino sistemas vivos que han demostrado notable capacidad de adaptación e integración selectiva de innovaciones, precisamente como lo hacían sus antecesores medievales. Su persistencia ofrece valiosas lecciones sobre resiliencia social y ecológica en tiempos de crisis climática y económica. La imagen del campesinado medieval en libros de historia y cultura popular ha experimentado una transformación radical en décadas recientes. La historiografía tradicional, centrada en grandes figuras políticas, batallas y documentos oficiales, relegó durante siglos a los campesinos a meros telones de fondo estereotipados, masas ignorantes y supersticiosas, cómicamente grotescas o peligrosamente violentas, según conviniera a la narrativa dominante. La historia desde abajo, desarrollada por historiadores como Emmanuel Leroy-Ladurie o Carlo Ginzburg, revolucionó esta perspectiva, recuperando voces campesinas mediante innovadoras lecturas de fuentes antes ignoradas, registros judiciales, testimonios inquisitoriales, proverbios o cultura material. Paralelamente, la cultura popular, desde novelas históricos hasta videojuegos de ambientación medieval, ha comenzado a representar con mayor complejidad y empatía el mundo campesino, abandonando gradualmente caricaturas simplistas en favor de aproximaciones que reconocen su protagonismo histórico. Las lecciones de resiliencia que ofrece el estudio del campesinado medieval resultan particularmente relevantes para nuestro mundo contemporáneo. En una época enfrentada a crisis sistémicas, climática, energética, alimentaria, la experiencia campesina medieval proporciona inspiradores ejemplos de adaptación creativa a limitaciones severas. Los sistemas agroecológicos desarrollados durante siglos ofrecen modelos sostenibles para producción alimentaria con mínimo impacto ambiental. Las prácticas de gobernanza comunal de recursos compartidos, especialmente bosques y sistemas hídricos, demuestran alternativas viables a la dicotomía simplista entre control estatal centralizado y privatización total. Las estrategias de cooperación local y autosuficiencia relativa desarrolladas en aldeas medievales sugieren caminos para aumentar resiliencia comunitaria frente a perturbaciones globales. Estas lecciones no implican romanticizar un pasado indudablemente duro, sino extraer sabiduría práctica de generaciones que enfrentaron dificultades extraordinarias con recursos limitados.